Bueno, vamos a arrancar. La idea es la primera vez que tenemos los encuentros cerrados y por ser cerrados somos un montón, así que no me quiero imaginar cuando sean abiertos. Antes de empezar, quería como algunas cuestiones iniciales señalar respecto, para cuidar este espacio, para cuidar el seminario, que es muy importante respetar algunas pautas del departamento, como utilizar los medios institucionales cuando nos juntemos o hagamos reuniones y que las mismas queden registradas, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, dado el crecimiento también de nuevos integrantes, fue esta metodología de armar un poco los ADT, los grupos de trabajo, y por supuesto soy el profesor a cargo y responsable de todo este espacio, por lo cual también tenemos que tener cuidados, tengo que tener ciertos controles, a pesar de que es un espacio para estudiantes y de estudiantes, en referencia un poco a cómo vienen las actividades, cómo están trabajando, y también que hay ciertas decisiones que las toma el docente, más allá de que uno trata de ser plural con ustedes, o más democrático si se quiere. Esto es un poco para evitar también cualquier cuestión o si podría llegar a suceder algún tipo de conflicto o algo. Soy el responsable, por lo tanto hay ciertas direcciones o decisiones, mejor dicho, que las tiene que tomar el docente. Fuera de eso también cuentan, más allá de que cada uno trabaje con su ADT, el canal directo que se pueden comunicar por cualquier cuestión conmigo para, insisto, esto, hay que cuidar este espacio que se inició ya hace un año, está creciendo un montón, entonces tratamos como de protegerlo. Y por otro lado, también entender que siempre la idea del seminario es la idea de una construcción colectiva del conocimiento, es decir, no buscamos en el seminario quizás una competitividad, de decir, bueno, a ver, yo quiero tener la razón y quiero sostener con determinado fundamento, que es un poco el rol del abogado, cierto, pero esto es más una cuestión académica de construir entre todos construir entre todos el conocimiento, exponer el conocimiento y también el crecimiento personal. Y eso implica también la solidaridad, ayudar al otro, al que quizás es un poco más tímido, al que quizás está pasando por quizás también un momento en la carrera con dificultades y demás. La idea es, en ese sentido, apoyarnos no solamente en lo académico, sino también en el crecimiento personal. Así que es muy importante eso, y más allá de la separación de los ADT, lo mismo. Lo que buscamos es construir entre todos en el seminario y resignificar. Está un poco la idea de que no hay un mandato del docente que es el que sabe todo, sino que cada uno de ustedes puede aportar, investigar y traer cosas, ¿sí? Así que bueno, eso es como antes de arrancar. Después, respecto... Buenas, no hay problema. Básicamente los objetivos de estos encuentros, que son 3, los encuentros cerrados, es... Dividimos 3 temáticas, supuestamente a lo que cada uno de ustedes les gusta y les apasiona. Y la idea es generar una síntesis en cada uno de estos encuentros para lo que vendría a ser el encuentro final del 6 de noviembre, el encuentro abierto, donde cada uno de los ADT va a exponer, no sé, entre 10 y 15 minutos, después veremos, esa síntesis de lo que ustedes fueron trabajando. ¿En relación a qué? En relación a la reforma del 94. Por eso, la idea es que cada uno de los ADT de las temáticas tenemos que buscar el hilo conductor, no son cuestiones aisladas. O sea, va a haber algo que va a unir a los 3 ADT, que la tarea también es nuestra en estos debates es encontrarlo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el hilo conductor de las 3 temáticas? Y los 3 ADT también fueron trabajando cuando plantearon cada uno de los temas. Pienso teoría constitucional y sala de máquinas con diseño institucional, derechos humanos con igualdad, o en el caso de pueblos originarios, partieron como de 3 elementos o 3 análisis. El primero fue el marco teórico, es decir, dónde estamos parados, dónde apareció esto, para llegar al 1994, para incorporarlo en la Constitución. A partir de ahí, el análisis, con el marco previo estudio, ustedes empezaban a, seguramente, o están haciendo, buscar cuál fue el impacto en la reforma constitucional de 1994. ¿Cómo generó ese impacto? ¿Qué déficit, además, genera o le falta a la Constitución del 94 para pensar en un futuro una posible modificación? ¿Se entiende? Sería como pasado, presente y futuro. Estudio el pasado de este marco teórico de la temática para ver cómo lo abordó la reforma 94 y en base a ese impacto cómo podríamos en un futuro pensar otro diseño institucional o pensar en otra constitución. Empezando por el comienzo, ¿no? Generalmente somos muy ansiosos también de enseguida en los debates de proponer, tenemos que modificar, pero tenemos que ir de a poco, paso a paso. Porque el diseño institucional tiene un porqué, tiene un para qué y tiene
digamos, determinadas características como un engranaje, un sistema que en estos encuentros la idea es poder comprenderlo para a partir de ahí construir una nueva constitución. ¿Está bien? ¿Más o menos estamos con eso? Bien. Ahora le vamos a pasar la palabra un poco al primer encuentro del ADT de pluralismo jurídico y pueblos originarios. Después de que ustedes se expongan, vamos a abrir el debate. Voy a moderar para que no se genere, digamos, para generar un cierto orden de que pueda haber también derecho a réplica. O sea que vamos a aplicar el derecho, aunque sea uno o dos derechos a réplica, porque si hace un comentario Ana, contesta Mena y después pasa a Marcela y bueno, después ya lo que quiere contestar de vuelta Ana, ya se perdió el hilo. Entonces vamos a tratar de generar ese ida y vuelta para poder dar vueltas sobre el mismo fundamento y que no nos vayamos a discutir cualquier cosa. ¿Cómo va a funcionar el derecho a réplica? ¿Es uno o dos por persona? ¿Cómo se escribe? Eso puede llegar a ser 2 por persona, pero vamos a ir viéndolo de acuerdo a lo que se vaya dando. Porque la verdad que nunca lo implementamos, y como el seminario es un proceso de aprendizaje, vamos a ponerlo sobre la mesa hoy a ver cómo surge. Y en base a eso, vamos a ver. Más allá de todo eso, también cuando yo creo, sugiero, al momento de debatir, lo bueno sería que yo, primero, en un ámbito obviamente de respeto, tratar de no imponerle, bueno, quiero tener razón, entonces impongo y saco de donde sea para imponer, digamos, la razón de lo que yo quiero sostener con un fundamento, sino también que la interpelación del otro te lleve a vos a repensar y aceptar eso. Construir, porque si no va a ser una cosa como si fuese un juicio, ¿no? De 2 posturas distintas y la idea es que tiremos posturas para reconstruir el conocimiento. Esta es la idea. Creo que si lo podemos orientar hacia ese sentido, nos vamos a llevar con conocimiento reconstruido de cosas que pensábamos. Así que bueno, nada, me anoté unas cositas, les pido bueno, que disfrutemos esto, que es hermoso, y antes de pasarle a ustedes la palabra, tenemos un pequeño regalito que tenemos guardado acá, antes de empezar, aguarden un segundito, porque no es nada, a ver, cada uno de los ADT tuvo autores. Generalmente tratamos de mantener una línea del autor para poder seguir su razonamiento. Digo, Roberto Saba con igualdad, Gargarella con diseño institucional, a pesar de que podemos abordar otros, y Silvina Ramírez con pueblos originarios. Los 3 son grandes especialistas de la materia, saben muchísimo, se conocen entre sí, son amigos. Entonces nada, en esa línea preparamos esto para ustedes. Hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Silvina Ramírez, hace años que me dedico a estudiar los derechos de los pueblos indígenas y Fernando me contó que están organizando un seminario sobre los derechos de los pueblos originarios y la insuficiencia del artículo 75, inciso 17 de la Constitución. A 30 años de la reforma constitucional, está buenísimo plantearse cómo debería ser una nueva constitución en donde se tome mucho más en serio los derechos de los pueblos indígenas. Estos espacios que ustedes están recreando son súper importantes para pensar en estados genuinamente igualitarios. Así que con mucha alegría los saludo y les deseo muchos éxitos en la actividad. Hasta cualquier momento. Bueno, no esperen de Gargarelizaba al resto de ADT, porque ahí me dicen está discriminando, Parece que la igualdad no es pero bueno, con Silvina Ramírez la verdad que es una excelente, la tuve como profesora de posgrado, la que más sabe creo que en Latinoamérica de pueblos originarios. Entonces bueno, dado esa cercanía, era un poco por el gran trabajo que hizo todo el ADT. ¿Está bien? Así que bueno, toda la palabra se la pasamos a ustedes y bueno, o sea, no sé si el termo me parece que capaz está tapando la grabación, por la duda. Y soy la única que trajo mate, por lo cual te pedimos que lo vayas pasando. Tenemos muchas ganas de tomar mate. No, bueno, Tranqui es un encuentro entre nosotros, así que nos van a contar un poco lo que estuvieron trabajando, no más que eso, el proceso que estuvieron haciendo, ¿sí? Bueno,
Debo admitir que estoy más nerviosa porque es más nerviosa que cuando vine esta, no sé, en cualquier momento, si me caigo un par de... me rendimo rápido. Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir, no grabes porque me desmayo acá. Gracias a todos por estar acá. Bueno, vamos a empezar este recorrido que vamos a hacer los distintos ADT para llegar al encuentro, de estos encuentros cerrados, para llegar al encuentro final el 6 de noviembre. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Nosotros vamos a empezar con este recorrido desde la ADT3, vamos a hablar sobre los pueblos originarios. Puntualmente lo que vamos a tratar de responder con esta explicación es si el artículo 75, inciso 17, es suficiente o no para... cualquiera. ¿Es suficiente o no para asegurarle la participación en la democracia a los pueblos originarios? Y vamos a ver los distintos justificativos, para que entiendan la estructura de la exposición que vamos a hacer. Cuenta de 3 tópicos. El primer tópico vamos a abordar la democracia como justificativo de las constituciones modernas, pero como esto es algo que ya vimos en seminarios anteriores, lo vamos a abordar desde las insuficiencias que tiene este artículo. Dentro de las insuficiencias yo voy a hablar de la justicia indígena. La justicia indígena es el tópico 2, el tópico 2 lo va a abordar Maya. Y por último, el tercer tópico es preexistencia, que lo va a explicar Ana, que es el fundamento más importante que tenemos para reconocerle los derechos a estos pueblos. Entonces, para empezar, para entrarnos en el tópico 1, que lo voy a dar yo, vamos a hablar de democracia para entender la justificación de las constituciones modernas. O sea, cuando estaba el régimen monárquico, y el fundamento para romper con ese régimen fue que el poder estaba en el pueblo y no en el rey. Entonces esa era la idea que se tenía que seguir. Con las constituciones liberales no fue así, fue escrita, por ejemplo, en nuestro país por 26 personas que se caracterizaban por ser hombres blancos descendientes europeos, quedando por fuera de esta soberanía que estaba en el pueblo, la mayoría del pueblo. Con el pasar del tiempo se trató de reparar esta deuda que se tuvo, se incluyó a los trabajadores, se incluyó a las mujeres, pero nunca pasó esto con los pueblos originarios. En el 53 fueron mencionados los pueblos originarios, pero no fueron mencionados para incluirlos, sino que se los mencionó en el 67, inciso 15, para imponerles la conversión al catolicismo. En el 94 recién se suprimió este artículo y se dio lugar al 75, inciso 17, que vino como a reconocerle, si se quiere, algunos derechos a los pueblos originarios. Entonces, el planteo que yo hago desde el tópico es, si estamos comprometidos con la democracia, como la democracia como régimen político, porque nosotros en el primer encuentro que dieron Caro y Ailu, vimos que nosotros lo que planteamos para los que no estuvieron fue por qué respetamos la Constitución, básicamente. Vimos una serie de justificativos y nos quedamos con que la respetamos porque la Constitución y la democracia tienen 2 valores implícitos que comparten, que son la igualdad y la libertad. Entonces, el planteo que yo digo es, si estamos comprometidos con la democracia y respetamos la Constitución porque viene a respaldar esta democracia, a garantizarla, y hablamos de igualdad y libertad, tenemos que reconocerle la identidad cultural a los pueblos originarios porque son parte del pueblo. Lo único que estamos haciendo, si no los incorporamos, es dejar por fuera de esta soberanía popular del pueblo a una comunidad, y por ende se nos caería el justificativo de la Constitución, porque en realidad no estaríamos respetando eso. Entonces acá es donde llega la pregunta problematizadora, que es, cabe preguntarse entonces si este artículo 75, inciso 17, es suficiente o no para que realmente puedan ser parte de la soberanía y ser parte de la democracia los pueblos originarios. La respuesta que vamos a tratar de mantener con las chicas es que no es suficiente, por distintos argumentos. Yo voy a empezar mencionando que la primera insuficiencia que tiene este artículo es que está mal ubicado. Este artículo está dentro de las atribuciones del Congreso,
Y hay que recordar que en el 94 se incorporó nuevos derechos y garantías, que el constituyente en ese momento, si realmente quería saldar esta deuda que tenía con los pueblos, yo creo que lo debería de haber tenido que incorporar en un artículo independiente y no dentro de un inciso dentro de las atribuciones del Congreso. Eso por un lado. Después, por el otro, tiene insuficiencias en cuanto al contenido. Porque, por ejemplo, lo primero que, el artículo lo tendrían que haber traído leído, lo primero que menciona, no lo voy a leer, pero ya lo leyeron, se supone, lo primero que menciona es el reconocimiento de la propiedad comunitaria. ¿Por qué es insuficiente? Lo primero por lo que es insuficiente es porque primero que el término está mal utilizado, porque está mal dicho propiedad comunitaria. Para los pueblos originarios son tierras comunitarias. El término propiedad es propio de nuestra cultura, no de la de ellos. Entonces, en primer lugar está mal el término utilizado. La propiedad privada para ellos como término no existe, sino que son tierras compartidas entre todos los miembros de la comunidad. Además, el artículo, el inciso, no reconoce la visión que ellos tienen del ambiente, porque ellos no se centran solamente en la superficie, en la Tierra, sino que se centran en todo el cosmos que hace la Tierra. O sea, respetan la flora, la fauna, la atmósfera, tienen a la Tierra como un sujeto de derecho y la cuidan. No la cuidan porque hay que cuidarla porque si no después no tenemos con qué explotar como hacemos nosotros, sino que la cuidan porque la respetan. Entonces es acá en donde vemos que, bueno, me estás reconociendo la propiedad comunitaria, pero no estás reconociendo, primero que está el término mal, y segundo que no estás reconociendo la visión que yo tengo sobre esas tierras. En cuanto a contenido, la segunda insuficiencia que quiero mencionar es que no reconoce la administración de la justicia que tienen los pueblos originarios. En este inciso no está eso, pero sí está, por ejemplo, en el 169 de la OIT y en el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y más allá de que no estuviese la administración de la justicia reconocida en estos instrumentos internacionales, no es un impedimento para que los constituyentes del 94 lo hubiesen incluido. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que todo esto, la administración de la justicia, la visión que tienen del ambiente y demás, hacen a la identidad cultural. Y como entendemos que los derechos son interdependientes, vos no podés en el inciso mencionarme que reconoces la identidad cultural y por el otro lado no incluirme la administración de la justicia que es propia de mi identidad cultural. No me voy a adentrar en esto porque, como dije en la introducción, justicia indígena lo va a explicar Maya. Y bueno, va a pasar ella a explicarnos qué es la justicia indígena y por qué es importante reconocer la justicia indígena para reconocer la identidad cultural de estos pueblos. Como bien viene diciendo Vale, este tema de la justicia indígena no se encuentra dentro de lo que vendría a ser el artículo 75, inciso 17. Ahora, lo que me gustaría tener como foco es preguntarnos qué podemos entender como justicia indígena. La misma se entiende como los sistemas, la forma de resolución de conflictos y la administración que es propia de estos pueblos, propia en el sentido de que lleva sus cosmovisiones, sus tradiciones, sus valores, su cultura. Por lo cual acá ya entendemos un concepto fundamental, que no hay una sola justicia indígena, son diversas. Y principalmente lo que podemos hablar de esto es que se caracteriza por diferentes cuestiones, ¿no? Podemos ver que habla del respeto a la autonomía y a la libre determinación. Esto se basa en el eje central de entender a estos pueblos, inclusive individuos, pero no vamos a quedar con pueblos, que puedan ejercer control sobre su futuro, ejercer su propio plan de vida, e inclusive, dentro de lo que permite este derecho, poder desarrollarse dentro de sus propias instituciones, que es fundamental para que tengan autonomía y puedan determinarse. Inclusive acá, como vemos, es el respeto a la sanción y a los castigos. Esto hay una cuestión muy controversial, porque habría que implicar qué es lo que entendemos como derechos humanos. Una de las demandas muy puntuales de los pueblos indígenas fue interpretarlo de forma intercultural, por una cuestión precisa de que estos pueblos vienen con sus valores, vienen con sus tradiciones, su cultura, y los derechos humanos se vienen a declarar como universales, inherentes a toda la persona por el mero hecho de serlo. Digamos que los pueblos indígenas son personas, por lo tanto se ven atravesados. Sin embargo, aquí encontramos una tensión, ¿no? De decir
yo tengo mis propios valores y no me venís a meter tus valores encima. Porque siendo honesto, la mayoría de los tratados de derechos humanos fueron propios por una cuestión occidental. No se los tuvo en mente. Por lo tanto, lo que se busca para poder llegar a un consenso es, partiendo de estas diferencias, llegar a un punto en que podemos encontrar en común. Así empezar a trazar una línea que establezca qué es lo que podemos permitir, qué es lo que prohibimos, inclusive de cómo sancionar. Porque desde nuestro punto de vista podemos llegar a decir que la sanción, y acá me encantaría si alguno tiene una opinión distinta, los castigos, el castigo de azote, claramente viola los derechos humanos, viola el derecho a la integridad humana. Sin embargo, habría que entender, ¿no?, de decir si respetamos sus sanciones y sus castigos, en algunas cuestiones desde nuestro punto estaríamos permitiendo que haya una violación de los derechos humanos, donde el Estado tendría que generar mecanismos para regularlo. También podemos encontrar que es el respeto a la interculturalidad. Esto es lo que busca, o este concepto lo que quiere intentar, es hablar de una simetría. Es decir, precisamente, que los pueblos puedan comunicarse, puedan interactuar, buscando un Estado genuinamente inclusivo que los integre, por así decirlo, dentro de sus instituciones. Y esto es precisamente lo que nos llevaría a hablar de un pluralismo jurídico. Es decir, dentro de un espacio geopolítico, dentro de un territorio, distintas formas de justicia, distintos sistemas normativos que interactúen uno con otro. Y es precisamente que estos conceptos, tanto la justicia indígena como el pluralismo jurídico, nos llevaría a tener que cambiar visiones. A ver, más de uno acá me diría, la autoridad competente para mí es el juez en dictar sentencias. A mí la autoridad competente es el legislativo en dictar leyes. Y precisamente es verdad. Pero es como nosotros percibimos nuestro Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que los pueblos también se deben autorregular, autodeterminar, establecer sus sanciones, establecer sus leyes, y por lo tanto no solamente sería una autoridad competente un juez, sino podríamos hablar de un cacique, podríamos hablar de un consejo de ancianos. Por lo tanto, acá tenemos que ver que es fundamental, precisamente, el reconocimiento de los derechos, mejor dicho, el reconocimiento de la justicia indígena y precisamente sus instituciones para que puedan respetarse su identidad y sobre todo vendría a ser su sobrevivencia como pueblo. Pero no entenderlos como un pueblo diferente, sino como una comunidad indígena preexistente a nosotros. Y es precisamente de lo que se va a encargar Ana de contarnos. Bueno, entonces vemos que el fundamento central para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios es la preexistencia. Silvina Ramírez, la autora con la que trabajamos nosotras, nos habla de preexistencia en dos dimensiones, porque yo les dije, bueno, es el fundamento central, pero ¿qué es la preexistencia? Y ahí nos viene a responder esa pregunta Silvina Ramírez, que nos habla de preexistencia en dos dimensiones. Ella entiende a la preexistencia como dimensión fáctica, como aquella la que va a entender que los pueblos originarios son anteriores a nosotros como habitantes de sus territorios, ¿no? Hay una relación ahí temporal entre cuando habitaron ellos y cuando venimos a habitar nosotros. Y la segunda dimensión de preexistencia, ella la entiende como una dimensión jurídica, como aquella que sirve justamente como fundamento a el reconocimiento de sus derechos, lo que los legitima a reclamar sus derechos. Entonces, lo que nos planteamos nosotras es, está bien, se le reconoce una preexistencia fáctica, que implica que vos estás reconociendo que son anteriores a nosotros, o sea que también estás reconociendo que hubo un despojo de ellos de sus territorios, y entonces también lo que nos lleva a pensar que hubo una deuda histórica que se intentó reparar con la incorporación del artículo 75, inciso 17, más allá de todas las falencias que Vale ya habló. La conclusión es, está bien, les reconocer la preexistencia fáctica, que es entender que son los primeros habitantes, pero ¿te quedás con eso? O sea, ¿te quedás solamente que son los anteriores, o sea, son anteriores a nosotros? No, hay que ir más allá, porque si vos entendés que son anteriores a nosotros, vas a tener que también admitir que tienen una identidad propia, una cosmovisión, una cultura. Justamente lo que decía Vale, porque los derechos son interdependientes, ¿no? No podés reconocer uno solo. Tenés que reconocer más y que sea más global la cuestión. Bueno, trajimos para que se termine, porque creemos que es el argumento más importante,
un fragmento de una entrevista que le hicieron a un caso. sí. Un integrante de una comunidad. Son 2 minutos nomás, pero justo toca todos estos temas. Toca el tema del despojo, toca el tema de que tuvieron que abandonar su identidad cultural, es un poco más. El mundo indígena era libre hasta que llegó la colonización. Ahí se puso los alambres, la frontera, y mucha de esa gente que convivíamos, algunos quedaron en la región de Paraguay, de Bolivia. Contanos un poco cómo afectó en relación a la manera de nombrarlos. La verdad que desde que se invadió este continente nos han impuesto nombres hasta el pueblo. A nosotros nos llamaban como indio toba en aquel tiempo, que es una palabra guaraní en forma despectiva. A mí me impusieron un nombre que yo no elegí. Mi nombre original es Feli, que es un nombre que me pusieron mis padres. Y cuando me llevaron al registro civil para inscribirme, el delegado del registro civil hacía lo que quería, porque en esos tiempos yo tenía más o menos entre 16 y 17 años. Me ponía en la pared, se burlaban de mí, entonces me preguntaban cómo me llamaba, quiénes son mis padres, cuál es mi apellido, cosa que yo no entendía. Y de ahí me pusieron Feli Díaz. Entonces, desde ahí empecé como a llamarme así ante la sociedad Feli. Bueno, nada. ¿no? Sí. Sí, yo seguía. Bueno, nada, refleja por completo esto que estamos diciendo, de que incluso es más profundo, porque no solamente habla de que, o sea, no está diciendo como nosotros, bueno, abandonó la visión del ambiente, tuvo que abandonar hasta el nombre, y eso creo que es lo que refleja completamente que fueron preexistentes y que incluso se les impuso un nombre. Para cerrar, hagamos una conclusión. Está bastante fresca, no voy a mentir, así que no sé textual, no me tengo que decir. Pero bueno, nada, para concluir a toda esta exposición, para concluir a la pregunta problematizadora de si el 75 inciso 17 es suficiente o no para asegurar la participación en la democracia de los pueblos, con la exposición que dimos, la respuesta clara, no es suficiente. Lo que nosotros sostenemos es que si realmente estamos comprometidos con el ideal de democracia, entendiendo la democracia entonces como la participación del pueblo, tenemos que reconocer a los pueblos originarios y tenemos que reconocer que son una parte fundamental de la comunidad, de la sociedad. Por lo tanto, que reconocer la preexistencia, que es lo que reconoce el artículo inciso 75, inciso 17, es también reconocer toda su identidad cultural. Si bien este artículo, este inciso es un avance, es solo un pequeño paso para tomar en serio el respeto a la identidad cultural de estos pueblos, justamente por esto, porque si estamos realmente comprometidos con el valor de la democracia, la libertad y la igualdad, que son los valores implícitos en la democracia, es necesario reconocerlos y por lo tanto es necesario avanzar hacia otras reformas constitucionales que verdaderamente les dé lugar. En primer lugar, proponemos nosotras repensar el concepto de igualdad. Esto es una pelota para la idea de igualdad, porque la igualdad tiene que ser, si pensamos en los pueblos, tiene que ser entendida no solo en términos formales de ser iguales ante la ley, sino que hay que entender a la igualdad como emancipación, reconociendo que hay una diferencia. En segundo lugar, hay que reconocer con una posible reforma el reconocimiento pleno de sus tierras, y lo que conllevaría a reconocer realmente sus tierras es reconocer la cosmovisión que tienen ellos, y sería un paso al biocentrismo, que es una postura distinta a la que tenemos nosotros hoy en día. En tercer lugar, bueno, lo que explicó Maya, implicaría una nueva reforma, implicaría el reconocimiento expreso de sus instituciones y de su sistema de justicia. Y por último, un cambio en la matriz constitucional, que esto es pelota para sala de máquinas, para que realmente puedan tener una participación. ¿Por qué digo cambio en la matriz constitucional? Por ejemplo, con la mirada del ambiente.
porque nosotros tenemos una visión más antropocéntrica, más si cuidamos a la tierra es porque la queremos explotar y ellos no. Entonces ahí hay un choque, que eso creemos que capaz pueda conseguir una respuesta a sala de máquinas. Bueno, en fin, con todo lo expuesto, sí, nos estoy mandando a laburar. La idea es que se vayan con preguntas. Sala de máquina te va a tirar abajo todo. Para cerrar con todo lo expuesto, nos gustaría abrir a debate. Nos gustaría abrir a debate con la pregunta problematizadora, que es la que está en amarillo. La idea es que el debate se centre en eso, en sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué leyeron? ¿Qué piensan? De hacerle zoom, por favor. Y la pregunta problematizadora, que es lo que varía a debate, es la que mencionamos. Si el artículo 75, inciso 17, es suficiente o no para asegurarles la participación en la democracia a estos pueblos. Bueno, primero un aplauso por el esfuerzo. Así que bueno, gracias, realmente gracias. Espero que les haya gustado. Sí, abrimos a que levante la mano a quien quiere comenzar. Procedemos a compartir. ¿Cómo? Sí, bueno. No, tengo una pregunta. Dale. Mera pregunta, no como Sí, nada por el estilo. Con respecto a la justicia indígena, ¿cómo se materializaría el tema de la justicia indígena? ¿Habría una suerte de tribunales por la ciudad a donde viven ellos? ¿Cómo se materializaría esa cuestión? Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Silvina Ramírez, por un lado, menciona habría necesidad de crear una ley de coordinación. Si bien la critica y empieza a dar punteos de si es realmente suficiente, una de las conclusiones que llega es precisamente con una ley no se podría ignorar la necesidad de la justicia indígena. Por lo tanto, lo que vendría a plantearse es, primero que nada, para que coexistan ambos sistemas, una ley que las coordine. Por otro lado, podemos tomar como ejemplo, que también se lo critica, es a Colombia. Creo que Bolivia. Bolivia, perdón. El cual tiene un tribunal plurinacional, es decir, que integra pueblos indígenas. Precisamente ya ha pasado, hay jurisprudencia, donde se han tomado casos de sancionar a indígenas y que por cuestiones de que no entiendan nuestro idioma, por cuestiones de que no se puede interpretar la realidad que ellos tienen, queden, por así decirlo, una sentencia arbitraria, no se pueda llevar a cabo. Lo que se plantea es que se pueda profesionalizar a los jueces o inclusive que haya tribunales especializados, porque se considera que vendría a ser poco ético o absurdo que un abogado se tenga que especializar un mes en una cuestión, listo, chao, saca la sentencia y me olvido. Por lo tanto, tendría que haber gente especializada para poder compararse. ¿Hay una consulta? Nada. De lo de la sentencia arbitraria me hace un poco de ruido porque dijiste que serían sentencias arbitrarias por no poder entender su cosmovisión y demás. Pero la realidad, desde mi punto de vista, es que hay ciertas cosas que se ocupa el orden público que va más allá de la cosmovisión que cada uno tenemos. Porque como sociedad en algún momento ya dijimos, bueno, esto tiene que ser así y no de otra manera. Entonces estaremos rompiendo un poquito con el principio también de igualdad. Porque ¿por qué para vos es distinto para mí que para mí? Porque naciste en un lugar, porque tenés sangre de un lugar, ¿no es también un poco segregación? Porque puede salir muy bien, o bueno, primero en Estados Unidos y después dentro de 20 años tenemos una sociedad y otra sociedad. Yo creo que cuando dijimos esto es así y lo vamos a hacer así, lo tuvimos en cuenta un montón de gente, por eso lo que es así para nosotros y para otra gente no. Si cuando se dijo, como yo mencioné, si se hubiera seguido lo de bueno, el poder está en el pueblo, todos somos el pueblo, ¿no? Solo 26 personas que hacen la constitución dicen esto es así y todos lo respetamos, porque si por fuera quedó un montón de gente. ¿Entendés? Yo creo que si en su momento se hubiese tenido en cuenta a todo el pueblo, quizás el ideal de igualdad que tenemos hoy sería distinto. No sería como sería hoy, porque hubiésemos tenido en cuenta un montón de sectores que quedaron por fuera. Eso es lo que yo creo. Considerándose que existen varias cosmovisiones indígenas, Claro. esto implicaría, como bien dijo Maya, hacer una serie de tribunales especializados en cada una de estas cosmovisiones. Sería un tema debatido, la verdad que considero que si hay muchos sistemas indígenas, abarcaría un montón de cosas, ¿no? Es una cuestión práctica más que nada. Es una cuestión de coordinar los sistemas. Habría que empezar a ver una ley, algún proyecto para ver cómo podemos coordinar
no creo que tengan la misma cosmovisión de Tehuelche que un mapuche, por ejemplo. Porque Tehuelche sobre todo ya se Aparte. Pero sí, sería puntualmente un tema muy a debatir y que implicaría un montón de cosas. Yo tengo un interrogante, no sé si me permite, con el profesor. Sí, ¿usted está en la lista de invitados? Casi me anoto, pero no quería estropear la lista. Yo quiero aclarar una sola cosita para que no se confunda, para avanzar, nada más trato de no meterme, pero esto. Una cuestión es un ámbito donde se va a respetar la justicia indígena, no solamente con el derecho indígena, sino que con sus instituciones, es decir, el juez va a ser el cacique para que ellos resuelvan sus propios conflictos. Y otra cosa diferente es, y que es lo que hay que coordinar, es qué cuestiones van a salir de la esfera de la justicia indígena para ser juzgadas en la justicia tradicional, que es lo que estamos planteando, o sea, tradicional entre comillas, nuestra justicia, y dentro de ese ámbito, cómo el juez nuestro, en este sentido nuestro, va a resolver aplicando quizás, teniendo en consideración también la justicia indígena. ¿Se entiende? Son dos ámbitos distintos. Una cosa es, yo respeto que vos resuelvas estos conflictos con tus instituciones, con tu cacique, y otra cosa es cuando una persona que, porque pertenece a los pueblos originarios, tiene que ser juzgada quizás por un tribunal, un juicio por jurado, que implique también que esté compuesto por pueblos originarios. Esto ya existe, por ejemplo, ¿está bien? Pero son dos ámbitos distintos, quería aclarar eso por las dudas, por si eso no había quedado, no sé si me... ¿Está bien? Ahora sí, perdón. No, en cuanto a la razón de ser, ¿no? La razón de ser de los pueblos originarios, a mí no me gusta decir mucho esto de indígena, porque el indígena es el que no tiene origen, ¿no? El mismo que tiene origen. O sea, estar diciendo el indígena como que, no sé, lo relacionado con el indígena, no sé, es cuestión personal. Pero no está el problema en la razón de ser. Cuando vos empezaste hablando del tema que abordaste, Maya. ¿Maya? No. Vale. Claro, como vos dijiste, estas personas del 26 al momento de organizar, justamente ahí no estaban organizando. Y sí, se lo toman en reforma como una deuda a pagar, pero en definitiva es, si nos ponemos profundos en cuanto a pueblos originarios se trata, y de que originariamente ellos tendrían que haber forjado esa institución, no sé quién habrá sido el primero que la habrá propuesto y habrá dicho, bueno, al momento de designar los designios de la nación, bueno, vemos qué manera organizar y cómo llevamos adelante. Bueno, salió que salió y cómo salió. Pero no está una cuestión ahí de que, en definitiva, cómo traemos, porque claro, empezamos acá a verlo del presente para el futuro, pero... Claro. No está el problema ahí en el origen, al determinar quiénes pertenecían o si ni se los consideraba pueblo al pueblo originario al momento en que se hacía la constitución. O sea, planteas como que nunca hubo un estado de un pueblo originario y por lo tanto por eso es complicado ahora designarlos como pueblos originarios. Me parece muy arriesgado hablar de justamente un estado de pueblos originarios. No, vos primero reconoces una nación. No estamos hablando, hablamos de comunidad. Acá lo que había era una comunidad preexistente. Bueno, pero se entiende el interrogante, el principio de tu discurso, de lo que dijiste. ¿Cómo? Se entendió el interrogante que creo que vos misma planteaste cuando hablás de esa mesa del 26, que bueno, dijo que esto se hace así, se organiza así. Pero eso no fueron los pueblos originarios. O sea, yo lo que planteé, nosotros lo que planteamos es, acá había una comunidad establecida. Por eso el mismo artículo menciona la preexistencia. Hubo un posterior despojo y lo que se quiso, lo que yo menciono que establecieron el Estado son los que establecieron la Constitución, pero a ellos se les impuso o sea, no fueron tenidos en cuenta ni para la Constitución ni para el contenido. En la yo deuda no digo que ellos resarcir, pero justamente desde el momento primigenio que tenés que resarcir si querés dar una identidad verdadera al pueblo originario. Históricamente Sí, claro. no sé. Bueno, Claro, vamos a ir una en orden, discusión vamos mucho a ir en de eso, orden, así definitiva. respetamos los que dije, el orden del derecho a réplica. ¿Querés vos intervenir? Yo algo que quiero aclarar es que no estamos hablando de un estado paralelo cuando hablamos de pueblos indígenas. No es que va a haber un estado y otro dentro de un mismo espacio, sino lo que estamos hablando es distintas culturas, pero que se integren, que generen un algo
pero dentro de sus diferencias, esto que venimos diciendo de nuestras diferencias, unirnos en un punto en común. Y de ese punto en común partir a un nuevo estado. Por eso estamos hablando de plurinacional o interculturalidad. Pero le estaríamos cediendo capacidad de jurisdicción a un tribunal indígena. No estarías cediendo, estarías devolviendo. Estarías reconociendo. Bueno, ya existía, pero si vos las integrás, si vos dentro de la democracia querés integrarlo, dentro de nuestra democracia queremos integrarlo. Nuestra democracia está firmada por todos nosotros, ponele, porque estamos de acuerdo con los ideales de igualdad y libertad. Y respetamos el derecho ateniéndonos a las consecuencias también. No es solo disfrutamos los beneficios de la libertad Nosotros y el bienestar general y lo que queremos plantear justamente que no es nuestra democracia. O sea, acá hubo antes, no es el mismo. Vos no me podés venir a reconocer en el inciso la preexistencia, que eran votos antes, no tenían nada. ¿Entendés? Entonces, desde ahí partimos que está mal decir nuestra democracia, No, nuestra constitución. Está bien, pero lo tenemos así. Podemos incluir con su punto de vista, incluir nuestro sistema. El punto No tampoco es incluir, porque el incluir es que son distintos. Lo que plantea María con interculturalidad es que no es incluir, es tratar de que con su cultura que ya estaba y la nuestra que fue impuesta, pero entonces que no se podemos partir de igualdad y de libertad. No, por eso mismo propongo en la conclusión, pero yo por eso al final propongo que hay que cambiar el ideal que tenemos de igualdad, por ejemplo. Perdón, yo quería hacer una pregunta. Pero pará porque se vamos haciendo. Es que el contexto con la igualdad y la libertad y que impone en carga todo eso, me beneficio por la Constitución, me protejo de la Constitución. Es en el fondo una pena por la Constitución también. Cuando yo violo la Constitución o el derecho penal, respondo por eso porque yo estoy atada a ideales y respeto el derecho por eso. Si vos dentro de esa lógica traes otra que es dentro de mis ideales de igualdad y libertad, necesito meter pueblos indígenas, reconocerlos con N, su existencia, sus instituciones, todo, también lo tenés que someter al derecho y a la justicia ordinaria. Vamos por los detalles. Es que yo quiero plantear ahí dos cuestiones, me encanta el punto. Primero que nada, lo que estamos hablando es de reconocer como un despojo. O sea, lo que ellos ya tenían, vinieron y se los quitaron. Primero es eso. Y después, por eso precisamente hablamos de un cambio en el sentido de igualdad como emancipación. Emancipación es el lado de que fueron sometidos a una institución colonial, lo que hoy vendría a ser el Estado, y que se liberen para así garantizar en la libertad, la igualdad. Porque estamos partiendo de que si todos somos el pueblo, a ellos no se les está respetando que puedan participar. Porque solamente se les reconoce las cosas hasta ahí. No es una igualdad como tal. No tienen una libertad como tal. Que yo quiera estaríamos respetando el ideal de igualdad que tenemos nosotros. O sea, yo acuerdo que tengan una participación, o sea, como grupo históricamente vulnerado o relegado, pero no sé si la facultad de emitir, o sea, que coexistan diversas normas y la capacidad de jurisdicción. O sea, eso para mí sería como un estado paralelo. Justamente sería la definición de estado paralelo. Bueno, vamos a ordenarnos. Contestar y después pasamos a ellos. Pero precisamente para eso estamos hablando de hablar de una integración de ambos sistemas. No es pensar que van a venir y se descatetan. No, hay que empezar a establecer base de decir, bueno, dentro de las diferentes culturas organicémonos para que todos podamos abarcar lo que es el Estado. Es hablar no de todo, de un mismo Estado, pero que abarque todas las culturas. Implica un cambio ya sea en la Constitución, en lo que nosotros concebimos, para que pueda pasar. Implica un cambio y abrir una visión, un cambio de mente distinto a lo que hoy tenemos. ¿Vos querés decir algo así? ¿Sí? ¿Quién de cuál de ustedes no? Con respecto de lo que estamos hablando de los estados paralelos y demás, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Caro, el poner dos sistemas de justicia es un estado paralelo, por lo que entendemos como estado, que es el monopolio de la aplicación de la fuerza física coercitiva. Tenés dos formas de imponer justicia, tenés dos estados paralelos. Y hablando de la multiculturalidad o interculturalidad, me gustaría traer a la mesa el ejemplo de Yugoslavia, un estado en el cual convivían varias y muy diferentes culturas. ¿Y hacia dónde fue la balcanización? Se separó, ahora son, si no me equivoco, 6 estados, 7, bueno, y hay una guerra de por medio, siguen en guerra. Es
desde mi punto de vista, un peligro en el cual me parece que no todos estamos dispuestos a incurrir este tipo de multiculturalidad. Hay una cultura, vos venís, la aceptás, o hay una cultura, viene alguien afuera y la defendés. Tuvieron su momento, no la pudieron defender, y ahora se tienen que adaptar a lo que somos nosotros, y no por lo que hizo alguien hace 200 años, 100 años. Todos tenemos que ahora cambiar por un grupo muy mínimo, muy reducido. Pero entonces, ¿para qué reconocer la resistencia? Bueno, entonces... No necesariamente reconocer a que saque la resistencia. Dejemos contestar. Que no se puede discutir. Precisamente por eso estamos hablando de interculturalidad. La multiculturalidad lo que implica es: yo te reconozco, pero vos seguís sometido a mí. Eso es lo que lleva a la balcanización. Yo te sigo sometiendo. Llega un punto donde se vuelve una tensión tan fuerte. Llega un punto donde se vuelve una tensión tan fuerte que los mismos estados empiezan a querer separarse. Por eso estamos hablando precisamente de interculturalidad, que se conecten y generar un estado preciso en justo donde puedan estar equitativamente ambas culturas. No sometete a mí, sino son diferentes, te acepto y convivamos. Son diferentes, te acepto, jugar como quiera. Entonces, cuando ven la idea de nosotros tenemos nuestro sistema. Ellos tienen su sistema, de los dos sistemas hay que hacer uno. Ese es lo que El código penal es entonces, todo se podría dar un código. ¿Cuánto usa aborígenes se tiene aproximadamente? Un porcentaje. ¿Un 5% de la población o un montón? ¿Un 2%? ¿Debe cambiar el 98 por el 2? Bueno, pero con ese criterio vamos a organizarnos. ¿Querés responder y pasamos que todavía no las tengo, dale? Bueno, pero estaba pensando, dale. Tiene la planta. Es que precisamente si con ese criterio no se reconoce el derecho de las personas afrodescendientes, de las mujeres. No es que no les propongo no reconocerles derechos, propongo que todos nos sometamos al mismo sistema de justicia y no que alguien pueda ser distinto de como otro sistema de justicia, sino las primeras colonias galesas del sur deberían tener un sistema galés de justicia y no es así y existen desde antes que en toda Argentina. Entonces saquemos el artículo 75 y si ese es el problema. No puedo acompañar a Marco. ¿Por qué? Pará. Vamos a respetar. Quiero que tal como lo conocemos ahora. Por eso, vamos a respetar. Voy a buscar. Pero igual dije tal como lo conocemos ahora. Juan, dale. Yo tengo un tema con la cuestión de la persistencia. Todo esto está justificado justamente el acceso al tema de la justicia indígena, una cuestión de un reconocimiento de una preexistencia. Este reconocimiento de una preexistencia tiene que tener como mínimo un límite en cuanto a los efectos jurídicos que tiene el reconocimiento de esta preexistencia. Y creo que más o menos de manera implícita lo están diciendo. ¿Por qué? Porque no se reconoce un estado paralelo, sino una fusión, si se quiere. Yo quisiera ver en todo caso cuáles son los límites jurídicos que tendrían que tener, los límites de los efectos jurídicos que tiene el reconocimiento de la preexistencia. Porque muy tranquilamente hace 500 años en esta misma universidad pudo haber vivido algún pueblo indígena, puede seguir viviendo alguna zona de una persona que sea viva, como parte de ese pueblo indígena, y un reconocimiento total de esa persistencia le podría llevar a poder reclamar parte de territorios, muchos de los pueblos que nosotros tenemos en este momento. ¿A qué me refiero con eso? Un límite o al menos una delimitación en cuanto a los efectos jurídicos al reconocimiento de la preexistencia. Creo que eso es un debate enorme. Yo quisiera saber en todo caso dónde ubican ese límite. No creo que lo reconozcan de manera absoluta. ¿Dónde? Porque lo pone. Hay quien lo pone también. Eso también es un tema. Me gustaría que de eso. ¿Qué dicen Yo de te lo eso? puedo llegar a responder, pero del lado de la justicia. La Corte Constitucional Colombiana lo que estableció es que los castigos, esto veníamos hablando de hasta dónde se tienen que meter los derechos humanos y la interpretación de la misma, es el más a cuatro principios. Por eso digo desde el punto de lo que ocurre. El derecho a la vida, es decir, no una pena de muerte.
el derecho, y acá quizás sí se vuelve quizás un poco controversial lo que venía explicando antes, que la integridad, o sea, la no tortura. Sin embargo, la Corte Constitucional Colombiana, en el sentido del fallo, ya estableció que no es precisamente una violación a este derecho, a la libertad, a la militarización y al debido proceso que estos mismos pueblos indígenas puedan tener. Dentro de estos 4 requisitos, el resto que los pueblos indígenas hagan es totalmente permitido, pues se les está reconociendo que lo hagan. De hecho, como han dicho, en instrumentos internacionales ya se les reconoce. Es decir, el reconocimiento que se le haría por todo lo que se les permitiría hacer a los pueblos originarios sería en base a esos 4 principios, al menos en el caso de Colombia. Estos 4 dentro de lo que... No, pero te puedo comprar todo uno. Y otro tema con el tema de la presencia, que después lo sacamos de nuestra constitución, ya está reconocido en instrumentos internacionales, como por ejemplo la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios, que está reconocido en el debate va alrededor de qué es la preexistencia, hasta dónde llega la preexistencia. ¿Quién es el pueblo instituciones? indígena? ¿Cómo lo delimitas? ¿Que porque naciste acá? ¿Porque tus padres son estos? ¿En qué momento? O sea, ¿hasta qué momento después pasamos a ser eugenésicos y a separar a la sociedad por un porcentaje de que su sangre es de esto o de lo otro? Todo, perdón, así respetamos el orden, vamos a ir a vamos a llegar. Lo que les pido también, yo en base no quiero casi intervenir, todas estas cosas las viví inclusive cuando hice la materia de pluralismo jurídico. Silvina Ramírez ya sabe lo que van a decir y todas estas cuestiones. Pero hay que tener una visión distinta. Estamos tratando de entender la cultura indígena con nuestro sistema. Y si no cambiamos eso, no aceptamos lo que ella dice, el hecho de la diferencia, que es fundamental. Porque si no vos, con tu estructura, estás tratando de imponerle a la cultura indígena. ¿Sí? ¿Cómo? Es imposible. Porque es imposible y te rompe la cabeza, porque además te rompe el entendimiento de que arrancas con introducción al derecho político del Estado-Nación. Un Estado-Nación, un territorio determinado. Por eso se habla de interculturalidad y no multiculturalidad, por eso se habla de pluralismo, por eso se habla de plurinacional y no nacional. Pero un reconocimiento en serio implica romper todas esas estructuras previas. Yo me ponía igual contra la señora Ramírez cuando planteaba esto, pero la misma respuesta ella ya sabe también, y estaría muy bueno también poder tenerla presente para poder abrir la cabeza en base a esa reconocimiento. Si no, no hay respeto a la identidad cultural. Dale, sí. Yo quería plantear, porque me quedé con el tema de la igualdad, porque dije, bueno, va a decir ahora igualdad y no sometimiento, ¿no? Como una mirada, pero, o sea, me respondí la pregunta yo sola porque dije, bueno, quizás pueden entrar como grupo desaventajado, porque efectivamente no gozan de derechos, pero después pensé y dije, ¿qué derechos tienen reconocidos dentro de nuestro tratamiento? O sea, no gozan porque literalmente no los tienen reconocidos. Eso fue como un planteo. La idea es que no le da nadie. El otro, perdón. Ahora la pregunta y la dejo hablar. ¿Querés hacer una y una o querés hacer las dos juntas? Ahí le tiraste algo. Ahí me tiré algo, o sea, si quieren responder esa y Después, después ahora. dale. Precisamente los instrumentos internacionales lo que hacen es dar jerarquía como comunidad, como pueblo. Si vos estás hablando de grupos, estás quitando jerarquía. Aparte, como bien estábamos diciendo, es una igualdad desde el lado de emancipación. Eso iba a preguntar, o sea, ¿qué viene a ser igualdad como emancipación? Vendría a ser como, lo voy a poner como un ejemplo muy burdo, ¿viste? Cuando se habla, ¿no?, de la persona emancipada que se case ya libre. Sí. Vendría a ser parecido a eso, ¿no? De darle, de que nos suelten la mano, por así decirlo. Y acá ya se iban a atacar. Ya me atasco. Soltarle la mano, por así decirlo, pero para que tengan su autodeterminación. Estamos hablando de que es necesario reconocerle todo esto para que sean libres y se puedan autodeterminar, tengan su autonomía. ¿Autodeterminar cómo? Pero dejar tragar, por ejemplo. No, porque me choca que diga autodeterminación cuando la autodeterminación es el principio fundamental por el cual nosotros nos separamos de España. Pero precisamente vos ahí lo que se están haciendo es una emancipación por llevarlo al caso de ella, ¿no? De decir, bueno, empecemos nosotros mismos a dictar qué es lo que nosotros consideramos que está bien, qué es lo que nosotros consideramos que está mal, qué es lo que nosotros como nuestra propia cultura entendemos que está bien. De hecho, el sistema normativo muchas veces también se basa en usos y costumbres, como fuente del derecho. Ellos también tienen sus usos y costumbres. Y en base a eso tienen su propio precisamente. No sé si te respondí.
Para que estaba otra más. No, era justamente esa de que, o sea, que es igualdad como emancipación, porque Igual tampoco, perdón, tampoco la idea es abordar en este encuentro todos los conceptos de justicia indígena, es despertar el interés y seguir investigando, pero es con esto, ¿no? Tener otra mirada, porque estamos con la mirada del Estado-Nación sin reconocer un Estado donde puede haber muchas culturas, y donde no hay una que imponga a la otra. O sea, siento que nuestra cabeza está reseteada en ese sentido. El Estado que impone una cultura sobre otra. Eso es lo que estamos replanteando y refiniendo, queremos Pero en ese refinir. sentido podríamos hablar de un montón de culturas que son minoritarias y hablar de No son culturas, esos son grupos aventajados que si miran los trata de una manera distinta a lo que es una cultura preexistente. Los gitanos, ponele, no son una cultura. Pero no estaban, que nosotros vinimos, los exterminamos a los gitanos y nos quedamos en su territorio. Ese es el punto. No es un grupo desaventajado, pero no es un grupo desaventajado, es una comunidad que es preexistente a la Entonces, nuestra. la diferencia entre ellos y los gitanos es que Roca no lo terminó a todos. No, yo creo que la diferencia es nosotros. Bueno, aún no lo Chicos, respetemos, por favor. Aunque sale en el paper y empezar a aceptar las ideas que el paper hablaba, yo estoy en disidencia con lo que dijo Carolina en principio y con lo que dijo acá el compañero, porque dijo algo que a mí me sonó un poco, que estamos hablando de un ideal de igualdad y de libertad, que justamente tocamos en el primer encuentro, la tensión que existe entre estos dos conceptos, y estamos dejando un grupo por fuera que el constituyente reconoció que son preexistentes y le dejó el mecanismo, justamente dejó mecanismos para garantizarle ciertos derechos que en la práctica, en la realidad, en la práctica social, no se está viendo, no se está llevando a cabo de alguna manera, y yo creo que el foco del debate debería estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí es claramente un grupo desaventajado, el cacique que vimos recién, al que le negaron la identidad y demás. Ahí estamos viendo una cuestión de que vos estás imponiendo una cultura por sobre otra y lo estás dejando por afuera. Por eso lo que dijo Juan Cruz, yo en parte concuerdo, porque hay que delimitar o sea, hay que delimitar bien cuando reconocemos esa preexistencia, justamente porque puede pasar lo que pasó en Francia, justamente con los CANA, que es un movimiento independentista, que igual es otro contexto. ¿Por qué? Porque es un territorio no autónomo, pero a lo que voy es que justamente hay que delimitar. Yo quizás entiendo el hecho de incorporarlos y consensuar, no imponerles una justicia, porque tenemos al cacique que en un punto dice que me negaron la identidad. Y trayéndolo de nuevo, obviamente, lo que es justicia indígena, tenemos un artículo que lo leí en el paper del Código Procesal que te dice que los procesos se van a llevar a cabo con la lengua nacional y en todo caso llevar a un traductor. Ese traductor claramente no va a saber la lengua del cacique y encima sabe las lenguas de las ricas, o sea, las lenguas europeas sabe, pero no de un cacique. Entonces claramente creo que el foco del debate debería estar en cómo podemos hacer justamente más efectivo las herramientas que están en el 5 y 17, porque ahí es donde no sé, algo está fallando. Y para cerrar, no estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero, porque decir, tuvieron su momento y ya está, me hace mucho ruido, porque entonces que nosotros por perder la guerra de Malvinas no tenemos derecho a las Islas Malvinas. No, es como que venga alguien ahora, hay una guerra, nosotros perdamos, listo, mañana está más distinto, a la Bárbara, levantemos la mano, así nos organizamos. ¿Vamos a responder o pasamos a quién? ¿Quién queda por...? Que hay valores importantes también a defender en las democracias liberales, no es que eso, o sea, todo esto lo estamos discutiendo porque estamos en el contexto de una democracia liberal que reconoce la igualdad y la libertad como pilares fundamentales. No podríamos discutirlo si no. Y yo entiendo en dar participación y la igualdad y no sometimiento y la igualdad, emancipación, todo lo que me encanta, no estoy para nada en desacuerdo con eso. Ahora, no, es que yo estoy de acuerdo en dar participación, dar voz para modificar nuestro sistema, ¿entendés? Para que, incluso en un cambio cultural, ¿no? Porque en el desconocimiento que tenemos, que también seguramente muchos acá estamos hablando desde el total desconocimiento de qué implica la justicia indígena. Yo qué sé, yo no sé en qué relación van en contra de los derechos humanos, no tengo ni idea. Entonces, también incluirlos culturalmente para uno aprender y entender qué implica todos esos cambios. Eso es la interculturalidad. Perfecto, en eso estoy de acuerdo. Ahora, otra cosa muy distinta es reconocer instituciones o un estado paralelo de derecho en el que puedan elegir. Sí, que puedan. No es paralelo. La interculturalidad.
Estado como ente que puede legislar, que puede poder de jurisdicción. Por eso Que no es igual está haciendo. vamos O sea, yo lo que digo es listo, está bien, es como la persistencia. Hay un punto que tenemos que entender, que los derechos son interdependientes. Vos no puedes tener un cacique, bueno, sí, a ver, hablemos de tu cultura, que me encanta, quiero conocer de tu visión, pero de la justicia indígena no, eso no te vamos a dar lugar. Vos estás dando lugar a una cosa, tenés que dar lugar a la otra. Para mí es busquemos la forma de la justicia nuestra, ante casos que tengan que ver con pueblos originarios, que intervengan personas especializadas en la materia. Esto lo mismo digo. La cultura no se respeta. Entonces no respetás la cultura. ¿Por qué? Porque le estás imponiendo tu cultura. Si dejás de ser. Si ellos quieren, si no quieren, no, que sigan con los mismos jueces ordinarios. O sea, para mí es así. No puedo pensar o sea, yo pienso en un Estado como esto, como la capacidad de legislar, como la capacidad de coerción, de jurisdicción. Eso para mí es un Estado. Si vos reconoces en una cierta comunidad esas mismas capacidades, en lenguaje occidental eso es un Estado. No es per se un Estado, no necesariamente es un Estado, porque no va a depender de la capacidad de creación de leyes, sino de la capacidad de cuáles leyes son las que crean. ¿Qué organismo puede legislar y jurisdicción? Si vos le das la capacidad de decir, sanciona esto por la ley tal, no estás creando un Estado nuevo, solamente le das una capacidad Vamos de a poco porque está muy interesante. Manifestá tu idea si ves. Cuando proponen que tengan una suerte de justicia indígena, no necesariamente va a implicar la creación de un Estado paralelo, porque no es per se la capacidad de legislar la que te hace un Estado paralelo, sino las atribuciones y los límites que tiene la capacidad de legislar. Si vos le das a un grupo de 1000 personas la capacidad de legislarse a sí misma en cuanto a ciertas cosas, y no le das la capacidad de definir si Argentina va o no a la guerra, no es un Estado paralelo. Es en todo caso una suerte de municipio. Si va en contra de nuestra Constitución, por ejemplo, se tendrá que legislar. Se tendrá que legislar, pero no necesariamente es un Estado paralelo. No, por favor. Es que precisamente para eso lo que queremos que se entienda es que tiene que haber un consenso. Claro. Yo entiendo, son dos culturas completamente diferentes. Pero tiene que haber un decir, ¿vos de qué partís? No, yo parto de que la vida humana y esto y aquello tiene... Perfecto, ¿y vos de qué partís? No, yo parto de algo parecido. En ese punto donde combinan, empezar a construir algo entre todos, entre todas las culturas. Pero te das cuenta que difícil que es esto entre nosotros, que somos, ¿cuántos somos? 20. Bueno, pero sí. Vamos a ubicar, vamos en orden. Ese es el punto. Vamos acá, ahí y hacemos para atrás. Dale, dale, para que derecho a réplica, primer derecho a réplica. No, yo exhibicionero. Precisamente hay documentos internacionales que hablan sobre la consulta indígena y no se respeta, la quieren hacer pasar como bueno, ya le preguntamos al pueblo y listo. Precisamente por eso estamos hablando de esto, como no se respeta su participación, es necesario que se puedan integrar para que haya una representación. Sí, Agus, respecto de lo que discrepabas con lo que dije, me parece que lo malinterpretaste. No me refería a que por el simple hecho de vos ir a una guerra perdés y ya está, sino me refiero a que vos verdaderamente tuviste una batalla por la subsistencia de tu pueblo. Como vos conoces las instituciones, como ha pasado miles de veces en la historia, y esa es la pequeña diferencia entre una guerra entre dos estados por un territorio, que podemos después discutir, me encanta discutir eso, y lo que pasó acá. Me parece que no hay una correlación entre las dos. Sigue aplicando el ejemplo de Mariana Esclardijo con eso, ¿no? No, porque América llegó un invasor a imponer su cultura, su costumbre, todo lo que dijeron. Esa es la pequeña diferencia entre Malvinas, en la cual simplemente llegó un invasor a querer robarte los recursos naturales. Son dos puntos totalmente distintos y no me parece que sea... No concuerdo porque vos le estás negando el derecho a ellos, así como nosotros en este caso nos niegan el derecho a. Obviamente se nos niega el derecho a y no por el simple hecho de que los ingleses sean buenos. El día de mañana la vamos a recuperar. Vivimos en un punto de eso se aplica. Porque si le estás negando el derecho a, sacando el hecho fáctico. O sea, sacando el hecho fáctico. Es que si no analizas las cosas con hechos fácticos, es todo un mundo de nubes. Perdón, pero que no se deja mal dicho. Técnicamente
así decirlo, contra estos pueblos, exactamente, muchas de las causas de la muerte fueron por enfermedades, está comprobado, así que no se podría hablar de genocidio. Otras causas también pudieron llegar a ser la misma atención que se generaba con la colonización. Hubo nivel de integración. Sí, es verdad, el exterminio. O sea, hubo un proceso de exterminio. Cambiemos el término de genocidio a proceso de exterminio. Listo. Y listo. Bueno, ¿quién había levantado la manito? Aylo. Yo creo que todos estamos para vos, perdón. Sí. Aylo, perdón, acá. No, en realidad o sea, fui pensando un montón de cosas a lo largo de todo lo que van diciendo. Sí creo que la construcción, más allá de reconocer por ahí al 100% su persistencia, tendría que ser una interrelación en ver qué es lo que sería beneficioso para ambas partes. O sea, como crear una nueva especie de justicia, pero tratando de mantener, sí sé que es un ideal casi imposible, pero en realidad lo pienso en el sentido de los recursos, ¿no? Su visión de los recursos sería, creo que es lo ideal para el día a día, para hoy. Entonces, podría llevarse a que o hacer el intento de que se cree una nueva idea de esto, entonces tomar su idea de los recursos naturales y tratar de plasmarlo hoy en día, que bueno, yo porque a veces miro mucho el tema de la naturaleza y de los recursos y de la explotación y todo lo que está pasando y de lo que le vamos a dejar, porque no sé cuántos acá tienen hijos, pero de lo que les vamos a dejar el día de mañana. Entonces, creo, no. Que creo que tendríamos que poder sacar lo mejor de nuestra cultura y de la de ellos. Eso es la interculturalidad. Es lo que planteamos, eso es lo que... Pero eso va a chocar, Y lo que creo que choca principalmente es con el tema de lo que es la propiedad privada, porque así como vos dijiste en un momento que si esta universidad, acá había, por ejemplo, vamos a ponernos acá un cementerio indígena, y entonces viene y te dice, no, porque, bueno, pero también vino acá una persona y puso un tipo, esto es mío. Y no se lo compró a nadie y no se lo sigue teniendo. Y bueno, y lo sigue teniendo. Entonces, estamos en la misma situación. Hoy también podríamos venir y decirle que viene el originario y dice, esto era mío. Y estaríamos en la misma situación. O sea, como vinieron y se impusieron, también podríamos reconocerlos e imponerlos. Si viene alguien de afuera, vienen los ingleses y dicen, este territorio es mío. Ahí está el problema. Pero vamos en tus términos vamos a la guerra con ellos, perdemos. Listo, chau, mañana. Prácticamente hablando, perdés. La reina. Y no hay forma de volver a tener. Jurídicamente hablando, no. ¿Hace cuántos años estamos sosteniendo el reclamo sobre Malvinas? Igual una cosa es el análisis de acá es jurídico, filosófico y está bien que vos metas, digamos, las cuestiones fácticas, pero el análisis es jurídico. Jurídicamente hay un reconocimiento de una preexistencia. Ahora, si después se cumple o no se cumple, esa es otra cuestión. Sí. La guerra. Creo que nadie, en algún punto, porque si no, si va a ser, la forma de resolver nuestro conflicto va a ser mediante la guerra y lo legitimamos, bueno, listo, como yo digo, no discutamos jubilación sí o no, quienes estén a favor vayan a la guerra y quien gane de eso toma decisiones de la jubilación. Digo, entendemos, como dijo Valeria, el término democracia como un valor, legitimamos el valor de la Constitución por la democracia, por lo que implica la igualdad y la libertad. Ahora, ¿de qué manera vos podés realmente legitimar eso habiendo dejado por fuera a los pueblos originarios? ¿Se entiende? Ese es el punto de debate y creo que hay ahí una línea de conducta que podrías armar con la interculturalidad y lo que todos están planteando, por lo menos lo que yo escuché, lo que discutía entre Silvina Ramírez con otros autores, es lo que planteaba un poquito Juan. ¿De qué manera podemos reconocer, reconociendo además que va a haber ciertos límites? Los límites nuestros son los derechos humanos. Bueno, ¿cómo resignificamos los derechos humanos para que todos vivamos bajo un paraguas común? Y no implica eso tener otro Estado. ¿Sería una opción factible, saliendo de y ahí vamos, hay luz porque te dejé de lo filosófico, todo lo demás, sería una opción factible desde su punto de vista, que analizaron el tema, tienen una posición tomada y demás, otorgar a los pueblos que aún subsisten una suerte de estado sui generis dentro de nuestra institución estatal que nosotros tenemos, Estado-Nación, provincia, municipio, crear una institución sui generis en la que se den sus propias reglas?
Y su administración es para. Es Su que no administración de tenemos, justicia. es lo mismo que hablar de un Estado paralelo. No estamos proponiendo eso. ¿Para qué termino? No, acá nosotros nadie dice que cada vez es un Estado paralelo. Por ejemplo, No, y es pero una que institución tengan, sui generis, pero una tenemos cosa todos así el me mismo refiero yo. sistema de justicia. Y bueno, Que pero ellos pueden tengan, modificar sus propias Bueno, cosas. es interrelacionado, o sea, ellos que tienen como castigo, bueno, no, robaste, te vamos a azotar, no, chicos, vulneran los derechos humanos, Claro. vamos a buscar una suerte Pero de... mirarlo de otro lado, como no sé, el tema de los recursos naturales. No asimiles a un municipio, asimilar a una provincia que tenga las mismas facultades que una provincia. Una mini provincia, no sé, ahora en un pedazo de Chaco, una mini provincia. Se dan sobre sus propios naturales y tienen sus propias normas. Base, las normas de nación. Y ellos se dan sus normas, y por lo que entiendo van a ser amplísimas y reconocen al ambiente como un sujeto de derecho. Y eventualmente quizás las demás provincias las tomen o no. Pero sería un Estado paralelo, estaría aislado, No, sería no sería. Chaco, el Chaco cuidando la tierra y al lado Crear una provincia nueva. Perdón, no. A ver, dale. Algo que yo estoy notando está, o sea, es un tema que quizás no tocamos en profundidad, pero eso tendría que ser más una multiculturalidad. Y eso es lo que lleva a la balcanización, porque vos seguís sometiendo, entendiendo que va a estar en una constitución como la norma suprema, seguís sometiendo a que estén bajo otro sistema. Y lo que queremos es que coexistan, que haya un consenso y se reestructure todo para que puedan ser parte. Pero Crear un no nuevo quiero- sistema sería. Claro. de cero. O sea, romper todo y hacerlo nuevo. en donde convivan los dos. Claro, no. ¿Entendés? Porque con lo que él plantea, no sé, yo por ejemplo, yo ahora me voy acá, paso, llego a Merlo y en Merlo no hay otras reglas. En Merlo está la misma regla que en todo el país. Claro, ¿Por qué crear tendría un que haber nuevo una Estado. provincia Por así aparte? decirlo, para que se entienda. Claro. Pero acá el problema es Que que en donde conviva y sea todo para, Son las para normas todos procesales, todo lo mismo, Y ¿entendés? de fondo también. No, distinto, porque eso es claramente un Estado paralelo. Sí, que tenemos claramente un Estado paralelo. Con la concepción, por eso pluralismo jurídico, con la concepción que tenemos nuestra, el chip que nos ponen de Estado como única forma de autoridad competente, sí, el tema es que tenés que reestructurar esa visión del Estado como un Estado no nacional, sino plurinacional, reconociendo que hay otra cultura, que es lo que estamos dando vuelta Compartiendo, ¿no? Pero Un poco tiene, del territorio y tiene que los resignificar elementos el paraguas común, que es la Constitución, tiene que estar hecho a partir del reconocimiento de los pueblos originarios y con la participación de los pueblos originarios. De hecho, Bolivia y Colombia y muchos países de Ecuador avanzan en ese sentido. Lleva el caso práctico que es Ahora que anecdótico. Ailu, dale, Ailu. Mira, coincido mucho con lo que dijo ella, que no sé cómo se llama. Ella. Con vos va a coincidir nada. Yo creo que ahora nos pasa. Igual me gusta. El tema es que me quedan dos cosas chocando. Una que dijiste que sacar es el 75, el ISO 17. No te perdí escuchar la última parte. Es bravo también, Tengo que retirar, perdón, chicos. Un gusto y gracias. Y la otra fue que dijiste que es muy difícil como para darle ciertos derechos a estas personas. Pero si no empezás a darle ciertos derechos, o sea, nunca los vas a reconocer. Por algún lado hay que buscarle la vuelta para darle estos derechos. Busquémosle la vuelta, porque si no... Es que no es una simple enmienda constitucional, no es agregar derechos o agregar instituciones, es plantear toda una lógica Y nueva. bueno, pero empecemos por algún lado. Vos tampoco sabés si ellos quieren Porque si también. Y cuando decís que es muy difícil... No, se yo refiere lo que- dije, No, perdón, por más que lo... Sí, lo dije. No importa, no importa. Es muy difícil igualmente. Pero se refiere no de dificultad de incorporarlo y de escribirlo, sino que hay un choque de intereses enorme entre lo que es el Estado argentino y la creación de estas nuevas comunidades. Totalmente, choca Hay de mucho choque de frente intereses. la idea de En la propiedad parte del nuestra con ambiente. la idea de propiedad de No es la medio ambiente. No, pero no es nosotros y la creación de estas nuevas comunidades, es la comunidad y nosotros. Bueno. Porque nosotros Mientras que seamos el granero del mundo, no vamos a poder reconocer al ambiente Yo te digo algo. como sujeto de derecho. Todo se cae de la justicia social. Nos vemos. Hasta luego, compañeros. Bueno, ¿cómo? Que mientras que seamos el granero del mundo, no vamos a poder coexistir con esta visión Bueno, ese biocentrista de es la el punto que naturaleza. plantea Silvina Ramírez, que el principal problema está en que tenemos que cambiar la matriz constitucional y cómo haces. Matriz constitucional económica. Bueno, por eso, a eso voy. Es Porque como dije recién en la exposición, nosotros destruimos la tierra. ¿Cómo haces? Lo que pasa es que hay que empezar por otra, porque eso es para mí prácticamente imposible. Pero es prácticamente imposible, lo económico es prácticamente imposible, la justicia, ¿por dónde no, empezamos? es que hay que empezar por algo. ¿Por dónde Hay que empezar? Por empezar por darle algo voz. posible. Por ejemplo, por darle Empezar por algo voz, por darle participación en la legislación.
nuestra. Se comienza también por el Estado, ¿no? Hay que educar también, ¿no? Ayornarnos de esas culturas impositivas que forman parte de la nuestra. Sí, pero yo digo, ¿por qué no pensar, no sé, en un legislador que pertenezca a un pueblo originario o mismo un fuero indígena donde esté como juez un cacique? Pero porque no es lo que están proponiendo ellos. Ya quedó ahí. O sea, está bien, pero no termina de ser lo que están proponiendo. O sea, sería una táctica de integración que están proponiendo a todos. Claro, un poco más prácticamente posible. Sí, claro. Sí, dale. Yo no, o sea, lo que opino, que me parece que si bien hay que incluirlos, no, pero justamente eso es lo que no entiendo. ¿Por qué estamos hablando de inclusión? O sea, son personas, por más que tengan otra cultura o lo que fuere. Yo una vez viajé un colectivo desde el norte. Somos todos una comunidad, somos todos iguales. Entonces, si no los tomamos como parte de nuestra sociedad, ¿sí? Y no va por ahí, si no los tomamos dentro de nuestra sociedad, entonces estaríamos aplicando la desigualdad. Porque ¿por qué no los tomamos dentro de nuestra sociedad? No va por ahí. Porque tienen un ideal de cultura distinto. Él no lo quiere tomar. Él no los quiere tomar. Está bien lo que está diciendo. Pero si vamos a por eso lo saca. Claro, él no lo quiere. Hagamos silencio y escuchemos a los universitarios. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en crear tribunales en donde haya personas distintas, ¿no? Por ejemplo, que haya uno que pertenezca a un pueblo indígena. Cuando vamos al tema de igualdad, que haya uno de cada uno de los pueblos, de los grupos desaventajados. Porque si vamos a la realidad de la democracia, se eligió, o sea, cuando se hizo la Constitución, eran todos blancos, o sea, entonces, estoy de acuerdo, pero o sea, no me convence esta cuestión de que estamos tratando de separarlos de nosotros. Somos todos, no es por ahí. Él no está queriendo separar, no está equivocada. Él no está queriendo separar, existe. Bueno, está mirando él a está ella. diciendo hermano en otra provincia, lo está separando, no lo quiere integrar a nosotros. No, si es una provincia. Dale, cosas que digo. Yo no dije que quiero exterminar por el indígena ni nada por el estilo. Dije que el 75, tal como lo conocemos hoy, habría que cambiarlo. Lo que pasa es que cuando digo habría que cambiarlo, pero dije que la palabra, la frase, tal como lo conocemos hoy, es muy importante. Nosotros que estudiamos derecho sabemos que una palabra, una coma, te cambia un significado. Entonces, analicemos todo lo que digo y no solamente lo que nos conviene. La intencionalidad con la que dijiste no apuntaba a eso. Hubieras hecho en todo caso más énfasis en la palabra tal como lo conocemos. ¿Quién quiere hablar? Dale. Yo tengo una pregunta con respecto a que, por ejemplo, ustedes que están hablando del tema, plantean cuál sería su pretensión para poder igualar a los pueblos originarios, o si es suficiente el artículo 75, inciso 17, y todo lo que explicaron, que estuvo espectacular. Pero mi pregunta es, los pueblos originarios en sí, ¿cuál es la pretensión o la propuesta? No sé si se entiende lo que quiero decir con propuesta, que tienen ellos para que se les garanticen esos derechos. Porque, por ejemplo, se barajan opciones como ser que se cree un tribunal indígena o que se cree esto o aquello. Pero ellos, ¿qué es lo que piden de alguna manera o pretenden? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿cuál es la propuesta de ellos como pueblo originario, preexistente y demás para garantizar esta interculturalidad? Precisamente lo que se quiere con esto es que formen parte del diseño institucional. Primero que nada, ¿por qué el Congreso tiene que reconocerlo? Pero ellos lo quieren. O sea, ellos, claro, esa es la pregunta puntual. ¿Y ellos cómo saben? ¿Qué propuesta quieren?
Es que sí. ¿Quién los representa a ellos puntualmente? ¿Y qué? ¿Se entiende? Propuesta, primero que nada, todo lo que es el sistema de derechos humanos empezó a tener una mirada intercultural. No, eso está muy lindo, empezar a tenerlo. ¿Qué propuestas tiene? De nuevo, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué dijeron? Vamos a crear esto, sí, formar parte, ¿cómo? Yo creo porque la respuesta a lo que, por más que te demos una respuesta hermosa, la respuesta va a ser ¿y quién te lo dijo? No, yo no lo voy a decir. Lo acabo de decir, ¿quién te dijo eso? Yo creo que el problema es que sinceramente, para saber qué es lo que quieren. sinceramente, no forman parte del... ni siquiera creo que tengan voz para decir, mira, a mí me pareciera esto. Es que eso es lo que pasa. Es que la diferencia nosotros de los primeros constitucionales, entonces estamos discutiendo sobre una cultura, sobre qué deberíamos hacer con una cultura, y no le estamos dando opinión, más que quieren introducir. No, igual tienen representantes. Claro, esa es mi pregunta, porque ellos están representados por alguien de su mismo pueblo o por alguien del nuevo. Sí, Aparte se presume que no quieren vivir con agua estancada, se presume que quieren tener una buena vida, o sea, se presume que quieren tener cierta representatividad. O sea, no creo que hay algunas cosas que no creo que sea necesario preguntarles, pero creo que la pregunta es bastante... No es mala pregunta. Ya sé que lo tomás como que te están queriendo correr por quién te lo dijo. Un poco sí. No, pero yo no, yo quiero saber. Tiene una buena vida, sí, seguro, pero lo que no es la Lo interesante de esto, lástima que no lo podemos hacer en lo inmediato, podríamos en un futuro armar un encuentro con alguien de la comunidad. Sí. Y me parece que sería muy... Claro, yo viajé volviendo del norte. Podemos proponerlo en el departamento, perdón, podemos, si le interesa, proponerlo en el departamento y hacer un encuentro con alguien de la comunidad y abordamos todas estas preguntas en vivo. Bueno, viajé con un contingente de gente de Bolivia y todos de nativos, o sea, hablaban en quichua, o sea, eran gente que estaba comunicándose en su idioma. Sí. Claro. ¿Usted quiere opinar? Perdóname, ¿quiere opinar? Sí. Queremos saber tu opinión. No, mi opinión es muy general. A ver. Un poco me pasa que me quedé con la parte de pueblos originarios que se habló en el encuentro anterior, mucho con lo que decía el doctor Bottini, me quedé con esto de hasta qué punto uno es igualitario cuando en verdad está respetando la igualdad, pero del que es igual a mí, o sea, lo estoy sometiendo a un sistema que es mío. Totalmente. Me parece que se empieza por reconocer que un poco el costo de ponernos de acuerdo es dejar gente afuera, y es una deuda. Claro. No, eso es el Bueno. Pero la retiró. Lo digo, sí soy un nazi. Bueno, si les parece vamos cerrando. Bueno.